Hola, el señor presidente de la República, Gustavo Petro, ha convocado de nuevo a sus bases a que salgan a la calle, en esta ocasión con motivo del hundimiento de la reforma laboral en el Congreso de la República. Sobre este aspecto, como siempre, yo les traigo una visión mucho más amplia que la que nos ofrecen siempre las extremas en Colombia. Sea la extrema izquierda, sea la extrema derecha, siempre quieren convencernos de unos supuestos conceptos inamovibles y cualquiera que se atreva a cuestionarlos, inmediatamente lo ponen en la hoguera pública. Yo ya tengo 40 años de ejercicio profesional, es lo que menos me importa. Veamos este contexto amplio primero. Las tres reformas que el gobierno presentó y que eran la base, la plataforma política de Gustavo Petro, eran la reforma pensional, la reforma a la salud y esta reforma laboral. La reforma pensional partió de un muy buen interés de pensionar a la mayor cantidad de colombianos y de darles una compensación económica a los que no habían podido hacerlo. El problema es que la ejecución del proyecto terminó de manera equivocada, conculcando los ahorros de muchos para pauperizarle esos recursos a la mayoría. Aparte de todo, fue absolutamente inconstitucional el trámite. Por eso, si la Corte Constitucional actúa en derecho, esa reforma debe caerse. Después viene la reforma a la salud, a la que le han hecho ya 2 intentos. La reforma a la salud es la peor estructurada de todas, porque el gobierno parte de un hecho macroeconómico que es cierto, y es que la ley 100 y los modelos de las EPS estaba colapsado, porque bajo el Estado de Derecho no era posible mantener un esquema de negocio sobre un derecho fundamental como es el de la salud. Pero ese es un tema macro. Los temas micro que le importan a cada colombiano es que la atención en salud sea buena, sea eficaz. Y el modelo que el gobierno está implementando a las malas, con la intervención de las EPS, deja claro que ese es un modelo perverso. Un modelo donde los pacientes van a ser cada día más mal atendidos. El gobierno pensó que ese modelo iba a presionar que los ciudadanos estuvieran más de acuerdo con la reforma a la salud, y lo que ha demostrado es que los ciudadanos ya saben que esta reforma va a pauperizar los servicios de atención en salud. Y la tercera reforma era esta, la laboral. Esta reforma sí que estaba bien estructurada. Esta reforma sí que pretendía devolverle a los trabajadores unos derechos que les habían sido conculcados, sobre todo en la primera administración de Uribe, y fuera de eso incluir otra serie de derechos para los trabajadores, acordes además con lo que Colombia tiene firmado a nivel internacional, no solamente en convenciones, sino en la OIT. Sin embargo, la reforma se cayó en el Congreso de la República. La reforma no se cayó por mala. La reforma se cayó porque el señor presidente y sus voceros ministeriales en el Congreso no supieron conciliar, no supieron tender puentes de acuerdos. Al Congreso de la República no se va a imponer, es en las dictaduras donde la gente impone. Pues al gobierno le quedó grande tender esos puentes para poder llegar a un acuerdo, haber socializado mejor la idea y haber permitido algunos pequeños cambios que no eran estructurales y habrían podido llevar a buen éxito esta reforma laboral. Ahora el presidente llama a la gente a que salga a la calle. Él está en su derecho de hacer eso, pero sería mucho mejor ser mucho más eficaz como ejecutivo, y cuando van al poder legislativo, ir a lo que se va allá, al parlamento. ¿Qué significa parlamento? Viene de parlare, de ir a hablar, a entablar comunicación. Pero el presidente cree que es llegar con una buena idea y llegar a imponérsela a mazazos a los demás. Pues eso no es el parlamento, eso no es el Congreso. La reforma laboral no fracasó porque hubo unos parlamentarios muy malos que no quieren que los trabajadores tengan mejores condiciones, no.
Aun si algunos de ellos tienen esa idea, la reforma se cae es por falta de un liderazgo efectivo en el Congreso de la República, que hubiera permitido tender esos puentes necesarios para llegar a acuerdos. A eso se va a todos los parlamentos del mundo. Ahora el presidente saca a la gente a la calle, cosa que está en su derecho, pero propone una consulta popular. El presidente sabe perfectamente, porque es un hombre inteligente, que esa consulta popular no va a pasar. En Colombia no pasa ninguna consulta popular. En la época en donde Álvaro Uribe tenía el 55% de apoyo popular efectivo, porque gústenos o no, era efectivo, le fracasó el plebiscito a Uribe. El presidente Juan Manuel Santos, después de que muchos votamos por él en su reelección, por la paz de Colombia, cuando 2 años después fue a ratificar eso en un plebiscito, perdió. Y ahora el presidente pretende que, sabiendo que el umbral son más de 13 millones de personas, va a ganar. Es clarísimo que ni siquiera se va a conseguir el umbral. ¿Por qué entonces el presidente hace eso? Lo hace como una cortina de humo, para que durante estos 2 años que le quedan de gobierno, meta el cuento de la consulta, para que la gente se convenza de que es que si no es por una vía, se puede por la otra, y mientras tanto seguir imponiéndonos algunas de sus reformas, como las de la reforma a la salud. Es equivocado el planteamiento del presidente. Y en caso de que la consulta llegara a ir, es decir, que se convoque la consulta, va a sufrir un estruendoso fracaso el presidente en las urnas. Los acuerdos, presidente Petro, son mucho más importantes que la verborrea politiquera. Pueda que algunos de sus seguidores más fanáticos estén convencidos de que la consulta puede pasar. La realidad nacional demuestra que esas consultas no pasan. La gente escasamente vota por presidente. En todas las otras convocatorias, los colombianos se quedan en la casa mayoritariamente. Una lástima que la mejor reforma que propuso Petro, como fue la reforma laboral, no haya pasado, pero ninguna consulta popular la va a revivir. Lo único que la va a revivir es el día en que la vuelvan a presentar al Congreso de la República y se sienten a negociar con las bancadas, como se hace en los parlamentos del mundo entero. Lo demás no es sino someter al país, bajo una millonada de costos, a una alocada consulta que no solamente no tiene probabilidades electorales de ser convocada, sino que no tiene posibilidades políticas reales de ser ganada. Muy delicado el panorama que le espera al país en estos 2 años de un presidente que cada vez tiene menos apoyo popular y cada vez comete más yerros por no escuchar a nadie. Soy Germán Cárdenas González y esto es GerCargo, noticias en contexto.